viste antes de nacer. Me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador, eres tan bueno, Dios. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez. Me restauras, estoy completo en ti, nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor, y para este pecador, eres tan bueno, Dios. Oh, 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 oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador, eres tan bueno, Dios. ¿Por qué no le das gracias? Porque por su amor, porque a pesar de nuestro corazón, de nuestras dificultades, de nuestros errores, Él está ahí, nos abraza cuando tú llegas y le dices que lo necesitas. Que se escuche tu voz, iglesia. Oh Jesús,
vivo estoy, no es el final. Mayores cosas tú harás, yo cantaré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas tú harás, yo cantaré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas tú harás, yo cantaré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas tú harás, yo cantaré. Y este es mi testimonio, hoy salvo soy. Tu amor cambió mi historia y me perdonó. Por medio de tu sangre me transformó. Y este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio. Hoy salvo soy. Tu amor cambió mi historia y me perdonó. Por medio de su sangre me transformó. Y este es mi testimonio, este es mi testimonio. Wow. Y este es mi testimonio. Levantaré tu nombre hoy. Que se escuche más fuerte este aplauso a quien se lo merece, nuestro Señor. Amén. ¡Woo! ¡Woo! Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra reunión. Espero que hayan disfrutado de las canciones del día de hoy. Bueno, como ya sabrás, el día de hoy estamos celebrando y recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hoy es conocido como el Domingo de Palmas, el Domingo de Ramos, y tradicionalmente, ¿verdad? Recordamos esta parte de la vida de Jesús, de la última semana de la vida de Jesús en la tierra. Es el inicio de la semana de su pasión. Así que el día de hoy queremos hacerlo, queremos recordar ese pasaje, esa parte de la vida de Jesús. Así que acompáñame con la siguiente escritura que se encuentra en Mateo 21, del 1 al 11. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y allí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió.
¿quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Después entró al templo y mirando alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Como dije, ¿verdad? Este pasaje es conocido como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús había ido en muchas ocasiones a Jerusalén, pero esta es conocida como la entrada triunfal a Jerusalén. No es su última entrada a Jerusalén, pero es la entrada triunfal a Jerusalén. Y es conocida de esta manera, haciendo alusión, a las entradas triunfales de los reyes a sus ciudades. Esto era una costumbre, una tradición que los reyes tenían en este tiempo, y era la de hacer entradas triunfales a sus ciudades después tal vez de haber ido a conquistar territorios, de haber estado en una guerra y haber sido victoriosos. Regresaban a sus ciudades y hacían entradas triunfales donde desfilaban montados sobre caballos, mostrándole a todo el pueblo, ¿verdad?, su majestad, su poderío, tal vez mostrando el botín y los esclavos que habían ganado en la guerra. Así que este concepto de entradas triunfales era un concepto conocido. En la Biblia encontramos varios ejemplos de estos. Y sí, la entrada de Jesús a Jerusalén fue triunfal, pero fue como ninguna otra. La Biblia la describe como una entrada humilde. El profeta Zacarías había dicho: alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Aquí en este pasaje podemos ver la voluntad de Dios, la decisión de Cristo de identificarse a sí mismo como un rey humilde, como un rey diferente a los reyes de la tierra. Algo que Jesús enfatizó varias veces, ¿verdad?, que él no era como los reyes o como las autoridades de este mundo. Jesús decidió venir a la tierra y ser humilde. De hecho, la palabra que se utiliza ahí como humilde es la misma palabra para describir a un pobre o a un afligido. Y Jesús decide entrar a Jerusalén, hacer su entrada final a Jerusalén, identificándose a sí mismo como un rey humilde. Eso también nos hace pensar en que Jesús entra a Jerusalén desde Betania. Y Betania significa la casa del pobre. Así que podemos ver en todo lo que Jesús está haciendo, en lo significativo y en lo simbólico también de esa entrada triunfal a Jerusalén, cómo Jesús tiene el concepto, la idea y a los pobres cerca de su corazón, cerca del propósito de su misión aquí en la tierra. Eso nos hace conectar este pasaje con las primeras palabras de Jesús al iniciar su ministerio, cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Jesús sabía, entendía, aceptaba y abrazaba que su misión era anunciar buenas nuevas a los pobres. Y sí, incluía a los pobres materialmente, físicamente, pero también, ¿verdad?, el concepto del pobre va más allá. Jesús es el que acuña la frase los pobres en espíritu, de los cuales es el reino de los cielos, ¿verdad? Y estamos hablando de personas que han llegado al final de sus fuerzas, personas que por este regalo de la gracia de Dios pueden entender que toda su esperanza está en Dios, que no se pueden salvar a sí mismos, que no tienen la fuerza ni el poder para salvarse a sí mismos, sino que dependen de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Ese tipo de personas están cerca del corazón de Cristo.
Él vino a anunciar buenas nuevas a los pobres. Así que vemos, ¿verdad? Esto tan significativo de esta entrada triunfal de Jesús. Él lo hace como un rey humilde. Y no solamente esto, sino que el pasaje termina diciendo que después de que Jesús estuvo ese día en Jerusalén, al final, a la noche, decide regresar a Betania. Decide regresar a la casa del pobre. No es como que, oh, ya llegué a Jerusalén, ahora ya me puedo olvidar del pobre. No, Jesús regresa a Betania, regresa a la casa del pobre. Hablando de las entradas triunfales, también es interesante entender o recordar que un día antes de su entrada a Jerusalén, Jesús había sido ungido con perfume por María en Betania. Dice el pasaje, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y luego dice, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y Jesús, de hecho, cuando quisieron criticar, ¿verdad?, a María porque lo había ungido con perfume, él dice que lo había ungido para su sepultura, que iba a suceder unos días después. Pero hablando de que María ungió a Jesús una noche anterior a la entrada triunfal, es bueno y es interesante conectarlo con otro elemento de las entradas triunfales. Durante estas entradas reales, los reyes entraban a las ciudades llenos de fragancias de perfumes. Perfumes delicados, perfumes caros que informarían al pueblo, informarían a la multitud de que el rey estaba llegando. Imagínate salir de tu casa a la entrada del pueblo y ver este desfile de este rey, ¿verdad?, majestuoso sobre su caballo, regresando o entrando a la ciudad, pero al mismo tiempo no solamente lo puedes ver, sino que puedes oler porque están todos perfumados. Y esto estaba sucediendo con Jesús también. Cuando Jesús está entrando a Jerusalén, aunque viene sentado sobre un pollino, sobre un burrito, él también está perfumado. Podemos leer este pasaje que describe esto de una manera, ¿cómo se puede decir? Que lo conecta y que tiene mucha relación con el pasaje de Jesús. Y es una entrada de Salomón, el rey de Israel. Dice la Biblia, ¿qué es esto que sube por el desierto semejante a una columna de humo, entre aromas de mirra e incienso, entre exóticos perfumes? Miren, es el carruaje de Salomón, viene escoltado por 60 guerreros, escogidos entre los más valientes de Israel. Entonces aquí vemos una pequeña descripción de estas entradas y cómo así como Salomón había entrado a Jerusalén perfumado con exóticos perfumes, dice, podemos ver cómo Jesús, aún esa idea, ¿verdad?, de entrar a la ciudad oliendo como rey está sucediendo. Pero recuerda, él es un rey humilde, fue perfumado en Betania, en la casa del pobre. Cuando la gente tendía sus mantos y las ramas de los árboles sobre el camino y gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Muchos de ellos eran conocidos de este pasaje de Salomón, conocían las escrituras, así que recordaban a Salomón, recordaban al hijo de David, que hacía mucho tiempo había recorrido las calles de Jerusalén sentado sobre una mula. Pero ahora proclamaban que Jesús era el prometido hijo de David, a quien Dios había enviado para redimir a su pueblo. La frase el hijo de David, ¿verdad?, era muy significativa para el pueblo de Israel. Les hablaba de esperanza, les hablaba de redención, les hablaba de libertad. Así que identificaban en Jesús este rey que venía a traer todo eso a sus vidas. Pero qué increíble, ¿verdad?, que Jesús podía transmitir ese mensaje desde la humildad, desde Betania, identificándose con el pobre.
La escritora Anne Spangler dice, probablemente el olor del perfume con el que María ungió a Jesús persistió durante días. Dios usó el acto de devoción de María para dar un mensaje sutil pero poderoso. En todos los lugares a donde Jesús fue durante los últimos días de su vida, tenía la fragancia de realeza. Jesús olía como un rey. Al final, el pasaje nos dice que cuando Jesús entró a Jerusalén y tendían sus mantos y ramas sobre el camino y gritaban, Hosana al Hijo de David, dice que la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? Y para mí esto significa lo siguiente. Significa que en esta entrada triunfal de Jesús, en la cual sus discípulos y las personas que estaban ahí lo adoraban, lo reconocían como el Hijo de David, lo reconocían como aquel que iba a traer libertad y salvación a sus vidas. Mientras Jesús era reconocido y exaltado de esa manera, la gente no podía permanecer indiferente. La ciudad se conmovió. La ciudad vio a Jesús y no permaneció indiferente. Y no era una indiferencia, ¿verdad? Estaban atentos a Jesús y tenía que ver con lo que Jesús estaba transmitiendo. Era un mensaje de esperanza. Por eso la gente dice Hosana, que Hosana significa salvación, significa rescate, pero es también una palabra de adoración, de exaltación a Jesús. No solamente esto, sino que sus ideas acerca de Jesús fueron desafiadas. Tal vez habían visto a Jesús antes en Jerusalén, pero ahora se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este al que le llaman el Hijo de David? Porque ellos sabían que la frase el Hijo de David era una frase importante, era una frase poderosa que hablaba otra vez de esperanza, de redención, de salvación. Pero ¿cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras propias vidas? ¿Qué significa este pasaje para nuestro tiempo, para nuestras vidas? Y creo yo que si nuestro mundo, nuestro entorno, nuestra familia, las personas cercanas a ti, pero también nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo va a ser conmovido, Jesús debe de ser reconocido y tratado como Rey por nosotros. Debe de haber una entrada triunfal de Jesús a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra iglesia continuamente. Jesús es Rey. Esta es una verdad eterna y universal. Y su entrada como Rey a cada rincón de su creación es inevitable. La Biblia nos habla de esto, la Biblia lo declara, la Biblia lo profetiza. Jesús entrará como ese Rey soberano, como ese Rey que todo está bajo su dominio. Él es el Rey universal. Él entrará como Rey a cada rincón de su creación. Pero en este momento, en el tiempo en el que estamos viviendo, Jesús ha decidido hacer su entrada como Rey a nuestro mundo con nuestra participación. Así como lo hizo en su entrada a Jerusalén. Lo hizo con la participación del pobre. Lo hizo con la participación del que sabe que no puede salvarse a sí mismo, del que sabe que no tiene en sí mismo el poder, las fuerzas para salvarse, sino que depende en su totalidad de Jesús, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Jesús quiere entrar como Rey, quiere hacer su presencia, ¿verdad? Hacerse presente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades como nuestro Rey. Pero quiere hacerlo con nuestra participación. Para esto necesitamos obedecerle. Todo lo que sucedió en la entrada triunfal inició con un acto de obediencia. Cuando Jesús manda a sus discípulos a que preparen, ¿verdad?, esa entrada, que consigan el burrito. La Biblia dice que sus discípulos
discípulos hicieron como Él les había mandado. Entonces podemos resumir, podemos decir que la entrada de Jesús como Rey a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, inicia cuando le obedecemos, cuando escuchamos sus palabras y obedecemos. Si tú quieres experimentar a Jesús como Rey en tu vida, creo que es bueno decir, es bueno reconocer que empieza cuando le obedecemos. Pero también debemos adorarle apasionadamente. Y cuando utilizo la palabra debemos, no estoy hablando solamente como obligación, sino es lo necesario, pero también es lo óptimo, es para lo que fuimos creados. Debemos adorarle apasionadamente. Damos testimonio de que Jesús es Rey adorándole como Rey. Podemos decir entonces que si vivimos obedeciendo y adorando a Jesús, nuestro mundo será conmovido. Nosotros mismos, las personas que nos rodean, nuestras familias, nuestros hijos, no podrán permanecer indiferentes a Jesús. Eso fue lo que sucedió en Jerusalén. La ciudad se conmovió cuando un grupo de personas reconocieron a Jesús como Rey. ¿Qué puede suceder en nuestras vidas? ¿Qué puede suceder en tu familia? ¿Qué puede suceder en tu comunidad si más de nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Rey? Si lo obedecemos de todo corazón, si lo adoramos en espíritu y en verdad. La verdad es que las personas no podrán permanecer indiferentes. Y cuando digo no podrán permanecer indiferentes, otra vez estamos hablando de ese mensaje de Jesús de esperanza, de salvación. Hosana al Hijo de David. Es el despertar a un mundo de posibilidades. Es el despertar a la posibilidad de redención, de perdón de pecados, de transformación a través de Jesús. También si nosotros obedecemos y adoramos a Jesús, las ideas que las personas tienen acerca de Jesús serán desafiadas. También se preguntarán, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Cuando nosotros obedecemos a Jesús, cuando lo adoramos de todo nuestro corazón, y nuestra vida da fruto de esa obediencia, nuestra vida da fruto de esa adoración apasionada, provoca esta pregunta en las personas: ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Y ahí, ¿verdad?, se abre la puerta para que nosotros respondamos: ¿quién es Jesús? Cuando Jesús entró a Jerusalén y la gente preguntó: ¿quién es este? La gente contestó: es el profeta de Galilea. Pero nosotros tenemos una mejor respuesta. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo y te ama y quiere estar cerca de ti y quiere sanarte, quiere salvarte, quiere redimir tu vida. Así que aprendamos de este pasaje al permitir que Jesús haga su entrada triunfal cada día a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro mundo. Bueno, que el Señor les bendiga y, como siempre, muchas gracias por su tiempo, por su atención y porque no terminamos el día de hoy como cada domingo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga.